Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, acá a mi canal Trend Friend, un agrado tenerte como invitado. ¿Cómo hola estás? Víctor. Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá y compartir contigo este espacio para que analicemos juntos cómo nos fue en el mercado esta semana o cómo Sí, estuvo el movimiento del mercado esta semana. sí, yo creo que hay bastante que hablar. Han sido semanas en abril más que movidas, interesantes, así que vamos a ello, porque hay mucho Vamos. que hablar. Sí es. Bueno, vamos a partir con las tendencias de corto a largo plazo. Aquí yo me estoy refiriendo a tendencias en el plano diario. Eso, y podemos hablar también del plano más semanal, pero respecto al plano diario, hartos cambios respecto a la semana anterior. Si lo veo, lo recuerdan, antes solamente el oro y el Bitcoin estaban con tendencia positiva a corto y largo plazo, pero luego la semana anterior el S&P 500, el Nasdaq y los bonos high yield, bueno, y el Russell 2000, todos con cambio de tendencia a corto plazo positiva, así que eso, bueno, fue una semana muy buena, con ganancias importantes en muchos sectores. Así que, bueno, de hecho quería partir con tu gráfico, Gustavo, de Point and Figure. Ahí, cuéntanos qué estás viendo con lo que pasó esta semana. Sí, mira, para el SP 500 últimamente con todas estas movidas de escenarios de volatilidad, me ha gustado mucho ver este tipo de gráficos de punto de figura que Mm, elimina mucho lo que es el ruido, ¿no? Y la sí, volatilidad y tenemos acá un gráfico de 3 puntos de reversión mm, y mostramos allí un rompimiento de esa estructura de los 5500 sí. del SP 500, ¿no? Que ahí pudiera estar dando como un medio rally en el corto plazo alcista, ¿no? Después del retroceso que ha tenido el índice desde su último high hasta el low de hace un par de semanas, que casi un retroceso del 21%, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, ahí se ve claramente una estructura, por lo menos en el corto plazo alcista. Igual tenemos ciertas resistencias en los 5600, 5700, que bueno, que todavía hay que esperar a ver cómo se comportan en esos puntos. Y después más adelante igual en las gráficas semanal y diaria vamos a ver también lo que es la media de 200 y todo en ese sentido. Sí, no, creo que está bastante claro en tu gráfico Point and Figure. Si vamos al gráfico diario, que el que ocupo más yo para mi trading, ahí también vemos este como rompimiento de los 5500 que fueron los mínimos de marzo y que fue resistencia en la última semana. De hecho, veo este punto verde arriba, que significa que la tendencia de corto plazo se puso alcista. Así que, como bien dices tú, no me sorprendería que veamos quizá una extensión de este rally como a estos niveles de cerca de los 5700 o aquí los 5750 o 5800, que no está el promedio de 200 días o el máximo anterior que hubo en el rebote en marzo. En el gráfico diario todavía, si ves aquí la línea azul, punteada hasta abajo, que significa la tendencia de digamos, largo plazo en plano diario está aún negativa. Y esto para que se cambie va a pasar un tiempo. O sea, podríamos ver algo que conversamos antes de partir el programa, quizá un rally en torno a estos niveles, después un retroceso y luego un rompimiento que formaría como un hombro, cabeza y hombro inverso, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos posiblemente todas las tendencias alineadas al alza. Eh, Bajo mi perspectiva, con este gráfico, bueno, lo que hablamos, la tendencia principal de largo plazo está alcista, no hay duda. Aquí vemos que estamos en un bull market secular de largo plazo que está intacto, pero estamos pasando por un periodo bearish cíclico que, como bien dijiste tú, Gustavo, nos dio un pullback de un 21%
en un poco más de un mes, que es bastante brutal igual lo que pasó. Eh, Entraremos en un periodo más largo, como lo que pasó el 2022, no lo sabemos, quizás sea menos probable después de lo que vamos a hablar más adelante, pero todavía para mí no es un como luz verde full risk, todavía no creo que estemos ahí. Em, bueno, bueno, hablemos, ¿qué te parece ver otro de tus gráficos de Espectro Loro, que es uno de los activos que ha mostrado más fortaleza y está en una tendencia de corto y largo plazo diaria al alza? Este gráfico semanal, ahí, ¿qué nos quieres contar, Gustavo? Sí, bueno, el oro, como allí se marca, rompió esa estructura que venía trayendo de los últimos 5 o 6 años en la Mm. zona de los 2000 puntos, ¿no? No. Eh, ¿Perdón? Sí, sí, perfecto, sí, clarísimo. Sí, entonces allí, claro, ahí se ve esos patrones, pequeños patrones de continuación de tendencia, y hay unos flags, unos pennants, y unos triángulos descendentes, que fue el último que formó, y mantuvo ese rally que inició a mediados del 2024, ¿ya? Sí. Claro, ha tenido una extensión muy marcada, muy fuerte, y eso igual en las últimas semanas, como se ve allí en la gráfica, ha tenido, primero en cuanto al, al movimiento, pudiera estar formando un patrón de reversión de Sí. esta tendencia. Ahí veremos ya en las próximas semanas cómo se Mm. comporta. Pero también a destacar, podemos observar lo que por lo menos debajo del chart, en la parte media central, tenemos la Ujú. desviación estándar, Sí, que sí. vemos cómo ha crecido la Bueno, volatilidad, ¿no?, de este sí. activo en las últimas semanas, o lo que va de año, o Mm. pudiéramos decirlo, ha ido en crecida. Incluso hay una media de 10 semanas, que es la línea roja, que también tiene una pendiente alcista, Mm. incrementando la desviación estándar y a su vez la volatilidad como una de las medidas de volatilidad. También tenemos el ATR abajo, que Sí, también, el average true range, que también se ha incrementado en sí. las últimas semanas. Y esto pudiera estar dando como un indicativo, ¿no?, que pudiera estar dando una posible reversión de este rally alcista Sí. que ha tenido, y que, bueno, que han disfrutado los que han invertido en este activo, en lo que va de año. Y esto también va a ir acompañado, si lo elevamos un poco a lo que es el intermarket analysis, y lo vamos a ver ahora más adelante. Mm. Es justamente cómo coincide este posible patrón de reversión Sí. con la formación que está haciendo por lo menos el crudo, el petróleo, Sí. también, y el dólar también a su vez. Lo vamos a ver en las siguientes láminas. Lo vamos a ver más adelante, pero sí, yo, mira, concuerdo contigo viendo el oro. eh, que aquí claramente tuvimos un poco como un pseudo blow off top, se podría decir. Eh, me sigue gustando el oro, pero yo creo que es bien importante ver cómo se comporta acá en los próximos días, semanas, si esto termina siendo un pullback o ya vemos algo más importante luego de esta alza, que como bien dijiste tú, la volatilidad alcanzó niveles bastante extremos para el oro. De hecho, claro, de hecho aquí tengo esto una señal que yo ocupo de. No, claro, esta es una señal de reversa semanal. No son tan efectivas como las reversas bullish, porque en general los mercados en general tienden a subir más que bajar. Pero, pero claro, aquí vemos, estos son también una volatilidad, una forma de volatilidad que ocupo yo, y aquí alcanzamos 4, un Z-score de 4, o sea, estamos en un extremo de volatilidad. Y si bien todavía está sobre todas las medias importantes, no sería raro ver a ver qué pasa acá en torno a la media 21 días, que ha tendido a funcionar como soporte, y ver si la rompe, ya podríamos estar viendo un descanso más importante en el oro. Pero sí, muy bueno tu gráfico, y veamos después, complementemos esto con tu análisis de intermercado que mencionas tú. Sí.
Y un punto importante también de Mm, lo que estás comentando, Víctor, del extremo, ¿no? Que los mm, datos extremos que está formando o que ha venido formando en lo que va de año mm, el oro, mm. tiene 7 semanas consecutivas Sí, haciendo all-time high. sí, Entonces sí, sí. también eso aporta también a estos niveles de extremos de este activo. Claro, no, y todo esto mezclado con un tema geopolítico que es favorable en general para el oro en este tipo de situaciones, pero, o sea, Yes. yo creo que sería muy prematuro decir que esto se acabó, pero yo creo que hay una probabilidad no menor de que tengamos una corrección relevante en el oro, pero en las próximas semanas. Eh, Después, bueno, yo quería comentar un poco de Bitcoin. Que ha sido uno de los activos que ha estado mostrando increíblemente fuerza en las últimas semanas, en un periodo que generalmente cuando las bolsas están débiles, Bitcoin tiende a bajar más que el Nasdaq, 2 o 3 veces más. En cambio aquí se mantuvo bastante firme y esta semana tuvo un rally bien importante. Eh, bueno, se sigue viendo bastante bullish. Yo creo que, bueno, si no entraron por estos niveles, por lo menos lo que estoy hablando de trading de corto plazo, no estaría persiguiendo acá. Ojalá veamos un poquito de consolidación en toda esta zona que cerca de los máximos históricos es probable que haya bastante resistencia y eso le dé tiempo un poco a las medias móviles de alcanzar un poco el precio y entrar con un reward mejor. Em, Yendo a participación, Jaime, ¿qué te parece? Em, Sí, por lo menos en Breath, también aquí me refiero más que nada en el gráfico diario. A corto plazo estamos positivos y de hecho estamos positivos desde que salimos de los niveles de sobreventa de principios de mes, pero a largo o mediano plazo, pongámosle promedio de 250 días para tener como un benchmark. Todavía el breadth está negativo. Aquí tú compartiste un gráfico bien bueno. A ver si te quieres pronunciar, Gustavo. sí, era el otro gráfico. Hay uno de Bread Ah, del ya. S&P Vamos a eso 500. primero. Sí, Vamos a eso primero. este mismo. Sí, Ya. aquí igual, como tú bien decías, hay como un aumento, un incremento Mm. del Bread y por lo menos 1, 2, 3, en las últimas 4 semanas. Esta es una gráfica en temporalidad Sí. semanal que por lo menos en la parte media vemos un histograma Mm. con la cantidad de componentes que están por encima de la media simple de 50 y la media simple de 200, ¿no? Sí, Se ve ahí que ha ido como que tímidamente, pero ha ido incrementando, por sí. lo menos en el corto plazo, como tú mencionas. Sin embargo, el histograma del medio, la que está como Sí, sí. verde y rojo, hay como cierto, o sea, todavía hay como cierta timidez en cuanto al advance versus el decline, ¿no? Ahí vemos, por lo menos, si bien han aumentado los componentes por encima de la media simple de 50 y 200, todavía está como flat, ¿no? El tema de los componentes que avanzan y retroceden. Mm. Y en la parte inferior también vemos algo muy importante, es el volumen también, que siempre todo es en este bread Mm. también podemos ir al final todo el ambiente o el escenario de lo que es oferta y demanda está involucrado o tiene mucho que ver el tema del volumen, ¿no? Sí. Y el volumen, el volume spread, que es la parte inferior de este chart, Mm. se observa un poco de retroceso. Entonces, esto lo que Sí. está marcando es que el volumen de los decline está siendo mayor, por lo menos estas 2 últimas semanas, que el volumen de los advance. Esto Sí. en cuanto a breadth. Ujú. Bueno, como yo veo esto, de otra forma, pero complementaria, Ujú. Gustavo, déjame que se cargue este gráfico. No, y me quieren sabotear el video. Espera un momento. A ver, espérate. Mm, bueno, mira, no está colaborando esto. Ahí Ahí está, está. ya. En fondo lo que dices un poco tú, este es mi breath de corto plazo. Tuvimos niveles de sobreventa que alcanzamos bien extremos en la baja de principios de mes, que si tú ves cuando se llegan a estos niveles es bien probable que estemos cerca de un piso en el mercado a corto plazo.
pero los de mediano largo plazo no es exactamente lo mismo, pero digamos que el largo plazo promedio 200 días y el de mediano plazo promedio 50 días. Si vemos, aquí tuvimos un flip de más bajo esos niveles que sobre eh, a principio de marzo en ambos. Y si bien hemos visto una recuperación en las últimas semanas, como tú dijiste, eh, todavía domina de una forma bastante decidora a la baja en mediano y largo plazo, viendo el gráfico diario. Entonces, vemos cosas positivas de tendencia, de rompimientos de resistencia, vimos el chart de Point and Figure, pero por eso no estoy tan confiado de que esto va a ser como un V-bottom así increíble y de aquí nos vamos a all-time highs, porque si tú ves en el bear market anterior, cuando realmente terminamos este como periodo cíclico del bear, vemos que hubo un flip, te fijas acá, en lo que es de largo plazo y de mediano plazo a positivo. Aquí ya cerca del final del bear market. Si bien la tendencia del promedio 210 estaba a la baja, vimos un higher low y vimos que realmente la mayoría de las acciones ya estaba participando al alza. Entonces vemos que ahora no. Y de hecho incluso en la corrección del 2023 también tuvimos un periodo que estuvimos de largo y mediano plazo con más rojo que verde. Y finalmente, cuando terminamos ese periodo correctivo y el mercado, bueno, no paró de subir hasta hace poco, siempre el verde estaba dominando el rojo. Entonces ahora Así es. igual hubo un daño técnico no menor. Y yo creo que vamos a encontrar o sea, vamos a encontrar vendedores en esta zona. Yo creo que va a tomar un poco de tiempo esto en realmente bottom out y retomar la tendencia primaria secular semanal, digamos, de largo plazo al alza. Entonces, o sea, hay cosas positivas, mucho avance, pero un poco lo que estoy tratando de decir es como que la gente no entre en FOMO, que ahora se va y se les va a arrancar el mercado, porque claro, uno dice aquí pude haber ganado mucha plata si compraste el piso, y es verdad, se puede ganar estos rallies mucho rápido, pero al final donde uno realmente puede ganar mucho es cuando ya la tendencia primaria está como alineada en todos los time frames y tienes mucho tiempo para ganar e incluso mantener posiciones que te puedan dar rentabilidades realmente extraordinarias, así tipo Nvidia, como cuando si la compraste en cerca de estos sectores, en este momento. Em, Vamos, por ejemplo, ahora a ver. Un segundito, vamos a ver. Aquí hay otro gráfico que creo que tiene relación con Breadth. Gustavo, quizás quieras comentar acá con respecto al SP500 y otros índices relacionados. Sí, aquí prácticamente lo que quiero mostrar acá, lo que quería mostrar acá era cómo se divide o cómo se han movido los principales índices. Aquí no estoy colocando el Nasdaq, ¿no? Estoy ¿Ya? colocando el S&P 500 en la parte superior, después abajo el Dow Jones Industrial Average, Mm, el Transportation abajo y de mm, último el Russell, ¿no? Que mm. es lo que comprende las 2000, Small cap. las small caps, Mm, exactamente, el benchmark de las small caps. mm, Y si bien vemos en la parte superior del S&P 500 todo lo que hemos venido conversando previamente de este impulso, digamos, alcista de estas tres últimas semanas, mm, todavía lo que es el Dow Jones Transportation mm, y el Russell se encuentran aún por debajo de la media simple de 200. Lo mm. que no estaría como que haciendo si nos vamos a lo que es la teoría del Dow, es esa confirmación, ¿no? Que de esa tendencia que pudiera estar dando ahora el S&P 500. Claro, y un poco aquí es como otra forma de ver la participación, el breadth, que todavía está en hartos acciones o sectores todavía con tendencia bien negativa. O sea, aquí vemos el Transportation, Russell 2000, aquí son un montón de acciones. Entonces, yo creo que, claro, todavía queda un tiempo para confirmar como todo este breakout bullish y que siga el momentum a largo plazo. Esta otra forma de verlo también un poco más, Sí, más sí, visual.
Y quizás el impulso que se ha tenido ahora va como que enfocado también en la parte del sector tecnología, ¿no? Sí, Obviamente lo que es el transportation y el Russell, si sí, bien hay tecnología en el Russell, pero no, no están dentro de sí. las big caps que como tal de tecnología. Claro, también es cierto, dice, o sea, estuvo una recuperación importante la Max 7 de Tesla esta semana, los semiconductores, que han sido los líderes en el alza, como también en la baja, porque empezaron a bajar antes del resto, tuvieron un rebote importante y eso impulsó mucho los índices como el Nasdaq o el S&P 500, no tanto así otros sectores. Em, pero esto es algo que yo comento más que nada de fuerza relativa en distintos sectores eh, a un time frame, un periodo más o menos de 100 días, ¿ya? Ajustados por volatilidad. El oro, mineros de oro, Europa, China, que de hecho han sido los líderes durante la última semana, se han mantenido en los consumos básicos, Bitcoin, pero lo que mencionabas tú, Gustavo, hubo una mejora importante en sectores más riesgosos, más de alto beta o más relacionados con tecnología, como por ejemplo vemos ARK, subió un montón, comunicaciones, el Nasdaq, Max 7, semiconductores, todos estos sectores la semana anterior estaban aquí por el piso. Y por otro lado, el Russell 2000 sigue aquí abajo en el piso. O sea, si bien se ha recuperado, eh, en la magnitud que ha tenido en su recuperación ha sido bastante menor. Y otra cosa de ver cómo esta tendencia a corto plazo no solo se activó en los índices principales, sino que aquí vemos en distintos sectores y pasamos de estar de solo 6 sectores con tendencia a corto plazo alcista la semana anterior, ahora 25. O sea, eh, obviamente que igual fue un rally que participaron muchos sectores, muchas acciones, no todas, pero muchas. Pero sin duda una semana positiva y con avances bullish. Bueno, esto es algo que yo he estado en las semanas anteriores comentando, la sección, digamos, llegamos al piso. En las semanas anteriores había compartido estudios que tenían más que ver con la velocidad de la venta, niveles de sobreventa que se alcanzaron a principios de abril, o bien niveles que se alcanzaron en el VIX, que en el fondo cuando se alcanzan esos niveles de sobreventa o esa velocidad de las caídas, o con el VIX tan arriba, en el fondo los retornos a 6 o 12 meses tendían a ser muy positivos, algo que si tú eres un trader o un inversionista, digamos, de mediano o largo plazo, y todavía ves que la tendencia principal semanal todavía está positiva, es como una buena, un poco una buena señal para agregar a tu cartera. Ahora, esta semana, con todas las alzas que vimos, con esta participación que fue bastante amplia en las alzas, tuvimos lo que se menciona como un breadth trust, que en español sería como un golpe de participación, digámoslo. En el fondo de este estudio, que muestra que hubo más del 70% de acciones que subieron en el NICE en 6 de los últimos 10 días, ¿ya? O sea, 6 días de 10 tuvieron más del 70% de acciones subiendo. Y eso es algo bastante poco común. Este estudio es de 1950 y aquí muestra cuando ocurren esas cosas, vemos que tiende a ocurrir en pisos importantes del mercado o continuaciones de tendencia. Y efectivamente se alcanzó esto el viernes y aquí vemos que los retornos tienden a ser muy positivos en todos los time frames, a un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, con una ratio positividad de 87, 87, 100, 100. O sea, eh, todavía quizás técnicamente no lo vamos a ver en el gráfico porque nosotros estamos viendo la realidad y tenemos ciertas resistencias, ciertas tendencias que todavía están a la baja. Esto sugiere que realmente vimos el piso y que deberíamos ver en los próximos meses una continuación del rally y que esa tendencia se ponga positiva ya al semanal y en el diario. Otro también similar, también respecto al NICE de cuántas acciones subieron, el promedio de acciones que han subido en 10 días, y ahí tengo un ciclo desde 35 a 64% en 30 días, en el fondo, ¿qué te está diciendo esto? Que pase de un nivel de sobreventa a
en pocos días a un nivel de sobrecompra, que en lo que es la participación de Advance versus Decline. También ese tipo de comportamiento ha tendido a ocurrir, como ven en el gráfico, en pisos importantes o continuaciones de tendencia, y también similar, las estadísticas de retornos a mediano, largo plazo, incluso corto plazo, súper positivas. Entonces, digamos, hemos tenido evidencia de un piso por sobreventa, y ahora estamos teniendo evidencia de un piso por compras, por la potencia del rally. Así que interesante esto. Yo creo que para los inversistas de largo plazo, yo creo que es algo que les puede dar un poco más de tranquilidad. No sé si quieres decir algo, Gustavo. Sí, sí, efectivamente, como tú bien dices, Víctor, los sectores, los 11 sectores prácticamente de la economía Mm, han tenido en las dos últimas semanas, sobre todo esta semana que pasó, un fuerte impulso en lo que es la participación, ¿no? En el mm, breadth trust que tú bien dices. mm, Puedes ver cómo se pueden observar en los sectores ciertos indicadores de fuerza relativa. Hay índices como el Bullish Percent Index, que si bien marcan como ese long signal, mm, pero si vamos, como tú bien lo dijiste, en la parte, si vemos en la gráfica, todavía no lo vamos a ver como bien representado. O sea, lo que sí, va de año, de los 11 sectores, los únicos sectores que están por encima, que mm, tienen la media simple de 50, por encima de la media simple de 200, son mm, simplemente cuatro. Vendría siendo comunicación, defensivo, financiero y utilities. ¿Ok? sí, Esto, viéndolo como tú dices, esa tendencia mediano plazo que todavía falta que se valide, ¿no? Lo que vendría siendo que hagan el Golden Cross. También si lo vemos en la parte de sensibilidad o el sensitive, sí, también el tema de cruces de medias móviles, por lo menos yo uso 40 días y 9 días, también todas, la mayoría también están todavía sin dar ese long signal. Entonces, por claro. ahora lo que estamos viendo es participación, bien, también no es que sea mal, es bueno, Sí, pero faltaría esa confirmación, como tú dijiste, sí. la parte del mediano plazo para volver a esa tendencia primaria que conversamos al inicio. Sí, bueno, aquí bien lo ves, aquí está sensitivo. eh, Se ve que, claro, tuvo una semana excelente, más de un 8%, pero claro, la tendencia de 200 días está moviéndose a la baja, y esto, el precio de ajo está. eh, lo mismo, si decíamos defensivo. eh, Esto, bueno, se ve un poco bastante mejor. De hecho, bueno, aquí depende qué acción está considerando, pero por lo menos aquí la tendencia de 200 días todavía está al alza, y está por lo menos bastante más cerca de la tendencia de 200 días. Si vamos al sector, por ejemplo, Consumer Staples, estamos todavía en una tendencia claramente alcista. Tuvo aquí un pequeño, cuando hubo este crash, un poco todo bajó, pero lo recuperó rápido. Y acciones de este sector, mi ejemplo, mira, Walmart, u otras, Coca-Cola, mira, se ven super bullish. Kroger incluso. Kroger Claro, incluso. Ujú. Kroger, sí, Kroger. Hay varias que al final que han estado leading, y acciones como Nvidia, que son como un poco lo opuesto, ¿verdad? Que era el líder del bull market anterior, todavía hacen, claro, importante rally, pero se ven bastante rotas aún. Así que, eh, digamos, hay buenos indicios, pero si tú eres un trader netamente técnico y te fijas en las tendencias de los gráficos, todavía, como dices tú, falta confirmación. Exactamente. Em, pero un poco, aquí, bueno, esto es un análisis tuyo de intermercado de petróleo, crudo y el dólar, que complementa lo que estaba hablando con el oro. A ver, así que ahí hizo una caricatura, no, pues sin querer, la hizo Grok, salió con anteojos, no era para hacerle una broma a nadie. Así que Tranquilo, tómate una foto mía y salió eso, sí.
Oye, sí, lo que estábamos conversando al principio, que vimos ese gráfico en temporalidad semanal del oro, que pudiera estar marcando esa posible reversión de esta tendencia que ha tenido lo que va desde mediados del año pasado, ¿no? Y sobre todo este año, Mm. ha tenido el mismo comportamiento inverso a lo que es el crudo, ¿no? Si bien Mm. aquí te estamos mostrando las bandas de Bollinger, Sí. las Bollinger Bands, y he estado allí en la parte, hace 4 semanas intentó romper la banda inferior, pero ahí Sí. enseguida hizo como un patrón de reversión y entró de nuevo en lo que es la banda. Esto es una medida de volatilidad de este Sí. activo. Y vemos entonces cómo en el intermarket, cómo vemos que el oro pudiera estar marcando máximos y el crudo pudiera estar marcando mínimos, si bien de igual forma tiene esa resistencia casi que inmediata, ¿no? En los 67, alrededor de los $67 por barril, Mm. bueno, que en los últimos años, 5 años, ha funcionado bien como soporte y resistencia. Bueno, dicen los macroeconomistas que el petróleo bajo es por un tema de expectativas de crecimiento bajo, porque la energía, obviamente, si entre más consumo, más energía se consume, y lo tanto el crudo debería subir. Incluso en general tiende a subir el crudo en primavera, en el hemisferio norte. Si tú ves el gráfico, en abril, en esos meses que empieza a hacer más calor, tiende a subir. Y aquí hemos un poco visto un comportamiento medio inverso. O sea, si se fijan, en el 2024 eh, en marzo el crudo ya estaba subiendo, igual que el 2023. Aquí estamos viendo un comportamiento medio inverso. Yo creo que esto es un poco toda la tensión geopolítica que hay. La tendencia, bueno, secular en el crudo diría que es a la baja incluso, ¿verdad? No sé qué Sí, piensas sí, tú. sí, 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 así, o sea, igual allí habría que esperar a ver cómo se comporta en esa zona de los $67 por barril del crudo, ¿no? Claro, si ya tenemos un rompimiento, como dices tú, sobre este nivel, un poco ya alivia un poco esta presión bajista. Eh, pero claro, bueno lo que mencionas tú, como Ah, esta relación inversa respecto al oro, sobre todo el 2025 se hizo muy evidente. exacto, así es, Y después tienes el dólar. exactamente. Bueno, El dólar es prácticamente, o sea, después de haber tenido su 52-week high, cuando en febrero, si no me sí, equivoco, cuando se hizo el primer anuncio de los tariffs, ¿no? Como políticas fiscales en Estados Unidos, sí, el dólar después de haber marcado, este es el índice, ¿no? De haber marcado su 52-week high, o sea, ha tenido un retroceso, llegó a estar por encima de los 110, un poco más de los 110 puntos, y ha retrocedido, ahora está por debajo de esa zona de los 100, ¿ok? mm, Eh, Básicamente eso, igual también esa vela, en este gráfico tiene temporalidad semanal, mm, pudiera también estar marcando una posible reversión totalmente lo inverso a lo que vimos hace unos minutos con el oro. mm, Es bien interesante, igual por lo menos allí, cómo se ha comportado también en la parte inferior del chart. Tenemos el histograma del average to range como volatilidad del dólar, mm, a una semana. Y si bien ha estado bastante volátil con todo este movimiento que hemos tenido, de febrero para acá, con toda esta incertidumbre, ¿no? Que ha sí, generado estas políticas, en Estados Unidos, ¿no? mm, Con el tema de los aranceles, los tarifes y toda la parte geopolítica que esto ha llevado, ¿no? A subir esa incertidumbre, y que se puedan esperar que, no sé, suban los costos de ciertos activos en Estados Unidos, de bien sea de alimentación, etcétera, etcétera, autos. O sea, entonces se ha visto mucha volatilidad en ese sentido, y se ve reflejado perfectamente acá en el índice del dólar. sí, yo creo que lo interesante, Jaime, de este gráfico
es que si tú ves en el último como periodo bajista más prolongado que fue durante el 2022, que las bolsas en todo el mundo cayeron bastante, entre un 20-40% dependiendo del índice, ¿verdad? Vemos que en ese periodo de risk off, el dólar index tuvo un rally súper importante. Y lo distinto en este periodo es que tuvimos ahora un periodo risk off, pero el dólar no subió, sino que se pegó una bajada importante. Entonces, un poco te muestra que el risk off, más que con todas las acciones, es un risk off de Estados Unidos, de los inversores queriendo bajar su exposición al mercado americano, a las acciones americanas, y se han refugiado en Europa, en China, bueno, en otras monedas, euro ha subido un montón. Eh, En el Esto ya oro, sí. es más geopolítico lo que estamos hablando, pero yo creo que muestra un poco un daño, si quieres verlo, porque si bien aquí había un problema económico, inflacionario, eh, un poco los inversionistas se refugiaron en el dólar y en Estados Unidos. En cambio, ahora hemos visto que salieron del dólar y también los treasuries de largo plazo cayeron bastante. Y las acciones americanas, y si vemos las acciones de Europa o China, se han recuperado un montón. De hecho, las de Europa están casi en los máximos o en los máximos. Entonces, este es un chart que, claro, que vemos una reversa que podemos tener una recuperación técnica, quizás hasta la mitad, hasta esa línea celeste que dices tú, ¿verdad? Como un rally de recuperación, pero igual yo creo que es un chart que hay que mantener la atención porque el daño que aquí se produjo puede ser de consecuencia de más mediano a largo plazo. Está por verse. Sí, sí, esa línea horizontal de azul que está en los 104 puntos es como un punto clave, ¿no? Histórico, que ha funcionado mucho como soporte de resistencia. Mm, muy interesante. Esto es un gráfico que hay que monitorear próxima semana. Sí, Creo que va a decir totalmente, mucho totalmente. para dónde van las cosas. Bueno, yo generalmente termino, Gustavo, hablando de ciertas acciones. Esto estamos hablando de una perspectiva netamente de trading. Estas son algunas que mencioné la semana pasada. Vamos a ver algo bien interesante, que por ejemplo, a corto plazo, déjame ver un poco, ver esto acá. Este mi gráfico, bueno, esta acción no anduvo muy bien la semana pasada, eh, así como también otra que hablé, no anduvo tan mal tampoco, pero no anduvo muy bien. Walmart también tuvo un avance, pero no tan importante. Estas dos eran del sector defensivo. eh, y como tuvimos este rally tan importante, vimos un poco rotación. Si ustedes ven, el Consumer Staples tuvo una baja durante la semana y semiconductores una alza importante. Entonces, un poco, yo creo que lo que pasó fue un poco de rotación de los sectores defensivos que han estado liderando a los sectores más risk on. De hecho, otra que Discount Store, BJ Wholesale, también tuvo una semana bastante mala. De hecho, cambió a tendencia a corto plazo. Así que si está en el trade yo creo que a corto plazo no es un buen candidato. Eh, pero por otro lado, otra que recomendé, que era de las pocas como de sector agresivo, tecnológico, anduvo muy bien, fue Palantir, que tuvo un rally, de hecho dio una entrada bien buena porque tuvo un pullback el lunes al promedio de 21 días, después ya un cambio, un rompimiento cerrando sobre estos mínimos o el cierre del día anterior y después 3 días de rally importante. Era de las pocas que está de hecho se mantuvo sobre el promedio de 200 días. De hecho, una fortaleza bastante notable para una acción de alto beta, digamos. Y esa anduvo bastante bien. Después también mencioné el oro, pero que esperáramos un pullback. Efectivamente se dio este pullback y todavía está en curso. Hablé de Europa, que de hecho básicamente lo que había comentado el anterior, Gustavo, que era de las pocas sectores o países o grupos de países que se mantenía sobre
el gap down de las tarifas cuando se anunciaron, y de hecho tuvo una semana bastante buena, y que estamos básicamente en all-time highs. Y lo otro que también hemos comentado era Bitcoin, que también un poco se haya mantenido sobre el promedio de 200 días. Durante los días de debilidad no rompió el promedio de 21 días, y la semana pasada también un rally importante que nos lleva a esta sección que hay bastante resistencia de cerca de los máximos históricos. Eh, para esta semana, algunas acciones que me llaman la atención. Traté de buscar acciones que tuvieran resultados un poco más, no tan cerca. Eh, Mira, una de semiconductores que me llamó la atención la semana pasada fue ABGO, Broadcom, que de este sector es de las pocas que ahora está sobre el promedio de 200 días. Y tú podrías decir que aquí se hizo un patrón de hombro, cabeza, hombro inverso. De hecho, está con una tendencia a corto plazo alcista. Y este indicador de abajo, que es de acumulación distribución, ha estado positivo las últimas semanas, a pesar de que en general el mercado ha estado eh, con bajas importantes. Esta entrega el resultado el 5 de junio, yo creo que todavía está en un nivel que podría entrar un trade long. Obviamente lo ideal sería ojalá ver una pequeña pausa y entrar un poco más abajo, pero yo creo que todavía está como para una acción volátil, todavía está en un nivel que se puede entrar. Encuentro interesante. Otra que es del mercado chino, que también ha mostrado fuerza, que de hecho es de los ETF que me gustan, si, aquí estamos, sobre el promedio de 200 días, sobre el promedio de 21 días, aquí con una pequeña, digamos, pequeño consolidación, pero todo se ve bullish, la fuerza relativa, la tendencia principal. Bueno, otra que me gusta de este sector es SXP B corta, que también se ve bastante parecido al ETF de China, pero solamente que esta, obviamente, una acción que que ha estado con alta fuerza relativa durante todo el pullback. Vemos que ha tenido bastante acumulación y tiene una volatilidad de un 5%. Entonces, obviamente que si esto agarra vuelo, puede subir bastante rápido. Entonces, Xpeng es una acción que me interesa. Otra que se ve bastante bien, que es del sector defensivo, que obviamente tuvo un pullback la semana pasada como todo el sector, pero se mantiene bastante firme. Dollar General, que aquí vemos como que hizo un piso, digamos un final después de caer por años básicamente, y ahora vemos que recién estamos como cambiando su tendencia principal a una positiva, así que la estoy mirando, quizás le falta un poco, pero podría ser bien interesante. Yo creo que si se quieren esperar un poco más, quizás con un rompimiento sobre los 100 en las próximas semanas, pero le veo bastante potencial y ha caído tanto que yo creo que debe haber mucho short covering si esto sigue subiendo, y te puede dar un rally de un 20 o 30% con bastante velocidad si es que toma momentum. Bueno, no sé si hay alguna acción que te gustaría comentar, Gustavo, para no hacer un monólogo Sí, acá. sí, ahí por lo menos estoy monitoreando Citigroup del sector financiero que me está gustando mucho el movimiento que está teniendo el sector Sí, y justamente así, justo eso, en temporalidad diaria, si confirma ese rompimiento de la media simple de 200 pudiera estar dando una señal también en largo allí complementando con, tú tienes allí el MACD, el de abajo no lo no, alcanzo a ver. eso es eso es de otra cosa, pero si quieres pongo un MACD. Espérate, no me gusta. MACD, ahí está el MACD. Eso, exacto. Entonces allí, perfecto. Entonces allí pudiera estar también pudiéramos combinarlo dependiendo de los indicadores que use cada quien. Yo Sí, generalmente uso el RSI. mm, También está, o sea, me gusta la formación que está teniendo sí, el sector en general sí, y este activo en particular también. claro. Sí, bueno, el sector de aquí, el IF se ve súper bien, y Citigroup.
luego que está haciendo algo parecido a lo que comentaba antes con ABGO. Está como tratando, esta está un poquito más avanzada, digamos, pero básicamente está haciendo algo parecido de recuperar su propio 200 días y armar como un pseudo Head and Shoulders inverso. Eh, Exacto. Mira, otra que no sé si tú la sigues, que fue una acción bien, es una acción bien especulativa, pero tiene que ver con el quantum computing que estuvo de moda y tuvo un rally medio de meme stock acá. Rigetti, aquí tuvo un rally de un 1000%, y ha estado consolidando este rally, pero siempre sobre su promedio de 200 días, y ya vemos que se ha mantenido aquí como una pequeña consolidación sobre el promedio de 20 días, un montón de acumulación, eh, incluso durante todo este periodo de bajas en el mercado, y esta también pues, tiene entrega utilidades el 4 de junio, pero esta tiene tiene una volatilidad alta, entonces si es que acá tiene una volatilidad de un 10%, entonces si aquí agarra momentum, o sea, puedes ver ganancias de 20, 40, 50% en una semana. Entonces, una acción pequeña es riesgosa, es volátil, pero que si el mercado adquiere un tono bullish, se mantiene, yo creo que va a andar bien. Sí, con una Em, buena gestión de riesgo allí en caso sí, tal, como tú dices, con la volatilidad, si se marca por lo menos un trend line allí en los lower highs, ahí sí. se pudiera estar también viendo como rompiendo esa estructura, pudiera estar dando una buena señal. Claro, aquí. Sí, 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 entiendo. Exacto. Ujú, Sí, también, buen punto. ujú. Y otra que, mira, esta es un poco más media contraria, es un poco aquí claramente todavía estamos en una tendencia bien a la baja, en todo sentido, pero lo que me llamó la atención de esta es que em, esta también es una acción que ha sido muy castigada, que era una acción líder antes, y con mucho short interest, pero ha tenido harta acumulación en la última semana, está recién entrando en una tendencia a corto plazo, todavía muy cerca del promedio de 20 días, o sea, podría darte la oportunidad por un stop acá arriesgando poco, pero que en un rally short covering, si es que el mercado mantiene un tono bullish, podrías ver aquí este gap de los 80, y eso ya es un rally un 27 o quizás 30 y tantos por ciento. Esta me llamó la atención un poco de recuperación desde el piso. No sé si quieres hablar de otra acción para terminar No, este no, programa, por lo ¿no? general yo actualmente le sé, monitoreando así solamente el sector financiero. Ah, Digo el ya. sector financiero por ahora, sí. Sí, sé Pero bastante. está muy interesante. Igual con todo este movimiento que hubo en general la semana pasada, hay que ver cómo se termina, se sigue desarrollando todo el movimiento del mercado. Ujú. Perfecto. Bueno, para terminar, muchas gracias. Bueno, Gustavo, por participar. Eh, Cuéntanos un poco. Aquí está, bueno, obviamente compartir el video, darle like, nos ayudan a difundir el análisis técnico. Se lo agradecemos a todos, que comenten o tengan sus comentarios. Oye, a mí me pueden seguir en X como Becorta Riesgo-CMT, pero Gustavo está con un proyecto nuevo. Si nos cuentas un poco y cómo te pueden seguir y saber más de eso, Gustavo. Sí, gracias por el espacio, Víctor. Sí, efectivamente, junto con Cristal Ramírez y yo, iniciamos, ¿no? Un proyecto promoviendo todo lo que es desde un enfoque de análisis técnico, ¿no? Entonces, prácticamente promover todo todo lo que conlleva, ¿no? Lo que es el análisis técnico, la visión del mercado, la interpretación del mercado, eliminación de ruido, noticias, todo lo que es lo que comúnmente, ¿no? Vemos en las redes sociales y también como que ayudando a las personas a lograr esa independencia en sus análisis, como bien hicimos ahora nosotros en todo en el video acá en análisis, es tener un criterio propio, una visión propia, un análisis propio e independiente para entonces cada persona pueda establecer su propio sistema de inversión, su propio datos de acuerdo a su perfil de riesgo y todo ese tema para que puedan lograr
esos objetivos financieros, ¿no? Y puedan tener estar dentro, navegar el movimiento de mercado con criterio y todo con el enfoque de análisis técnico. Bueno, me encuentro excelente, Gustavo. Yo creo que estamos en una época que hay mucha información y también mucha desinformación, mucho influencer que con mucho bling, ¿verdad? Con autos, El mostrando Lamborghini, gráficos, con ganancias sí, increíbles. Quizás la gente que es más seria, que le gusta esto en serio, también tendemos a ser más bajo perfil, y no queremos promocionar un estilo de vida de rico y famoso. Un poco, quizás alguna gente lo puede encontrar más aburrido, pero yo creo que la gente que tiene un interés real en esto, sí lo aprecia. Así que yo creo que tu iniciativa es muy buena y ojalá la gente la empiece a seguir en Instagram. Y obviamente, si necesitas que alguna vez te colabore, yo feliz, Gustavo. Así que nada. Ah, hay una cosa más, hay una cosa que hay que mencionar. Gustavo, bueno, yo lo conocí hace unos meses, pero hizo un call legendario en XLU. ¿Cuándo fue eso, Gustavo? El 2024, ¿no? Creo que fue por acá. Sí, justamente, sí, exactamente. El 2024 tuvo ese movimiento, ese rally, ¿no? Se cumplió todo la, ese movimiento alcista, ¿no? Que todo esto también va en relación a todo lo que es el intermarket análisis, ¿no? Sí, Cuando ya por lo menos las tasas tienen una correlación muy directa, el utilities con las tasas de interés, sí. cuando ya el mercado ya descuenta ya que ya la subida de tasas llegó a su nivel y ya se empiezan a proyectar más bien recortes, entonces es cuando justamente se coinciden históricamente, ¿no? Data histórica y evidencia empírica, ¿no? En cuanto a esto, Mm. coincide con esos movimientos alcistas de Claro. este sector, sí. Claro, eso fue como el pic de las tasas, como bien dices tú, y después, mira, Sí. no, de hecho fue un call tuyo muy bueno porque en esa época estaba como partiendo un poco este rally post esta corrección, todo el mundo estaba súper enfocado en tecnología, en Nvidia, qué sé yo, que está bien, está muy bien, pero me llamó la atención que Gustavo en un video que compartimos con otros analistas habló de XLU y que le gustaba XLU y dio sus razones y de hecho se pegó un rally que para lo que es utilities fue bastante histórico, así que me llamó mucho la atención y bueno, ahora Gustavo tiene su propia iniciativa donde les puede enseñar cómo hacer esto usted mismo, así que les seguro les va a ir bien si lo escuchan. Bueno, así que nada, un gusto Gustavo tenerte y nos estamos ahí para la próxima. Gracias, Víctor. Gracias por el espacio, gracias por el apoyo y de igual forma cuenta conmigo, con nosotros también para todo lo que es colaboración, todo lo que es promover, ¿no? El análisis técnico, Mm. que como tú bien dijiste, hay mucha información, pero a la vez se traduce a desinformación, ¿no? Y todo con un enfoque académico, con un Mm. enfoque técnico, profesional. Mm. Así que gracias por eso y estamos aquí también en cualquier tema de colaboración, apoyo, análisis. A mí me encantan este tipo de Sí. espacios, me encanta analizar el mercado, ver gráficas. Todo esto a mí me cuenta conmigo de verdad para lo que necesites. Excelente. Bueno, lo que dices tú, Gustavo, o sea, esto más allá de que uno pueda profitar de esto, yo creo que toda la gente que en verdad lo hace serio, o sea, le encanta. Esto no, o sea, si te gusta el trading, te gusta el sistémico, esto no puede ser de hobby, no va a ser de hobby. Así que eso, excelente. Bueno, saludos y hasta la próxima semana.